en nuestro organismo se diferencia en tres, ¿no? En el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el desarrollo de un tercer sistema que va a ser el sistema nervioso autónomo. Básicamente, pues, el que comanda todo nuestro organismo va a ser el sistema nervioso central, que va a estar formado básicamente por el encéfalo y la médula espinal. No, el sistema nervioso periférico ya sabemos que está formado por los nervios craneales, nervios espinales y los órganos sensitivos. Y el sistema nervioso autónomo, pues, van a ser las neuronas que van a inervar todo lo que es el músculo liso, músculo cardíaco, el epitelio glandular y algunas combinaciones de estos tejidos. Básicamente, como les digo, estamos hablando de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central, pues, ya sabemos, como les dije, encéfalo, médula y sistema nervioso periférico, todo lo que se encuentra en la parte externa de nuestro organismo. Ya sabemos cómo se produce la formación de la notocorda, esto ya lo hemos hablado, en lo que es el proceso de neurulación, o sea, más o menos para finales de la tercera semana, se produce este proceso, ¿verdad? Después, inmediatamente después que se produce el proceso de la gastrulación. Entonces, a nivel de la vamos a tener dos regiones importantes que vamos a identificar en los extremos, la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. A nivel de la cosita primitiva es que empiezan a imaginarse células hacia la región craneal, ¿verdad? Para formar lo que es el proceso notocordal. Pues acá tenemos que primero se va a formar una placa notocordal, luego se va a formar una invaginación que va a ser el proceso notocordal y luego posteriormente este proceso notocordal o esta invaginación se va a cerrar totalmente o se va a ocluir esta luz por la migración de células del ectodermo que se va a producir o se va a formar lo que es la notocorda. Hay que tener en cuenta que la notocorda básicamente su función, como ya lo hemos dicho antes, va a ser la de inducir la formación del sistema nervioso central. No es que la notocorda se vaya más adelante a convertir en la médula espinal o en otro órgano, sino básicamente su función va a ser la inducción en la formación del sistema nervioso central. Ya, entonces el proceso de neurulación, pues ya sabemos, esto va a ser un proceso mediante el cual vamos a obtener como producto el tubo neural, ¿verdad? Vamos a tener acá un embrión, miren, acá tenemos la placa neural, como ya lo habíamos hablado antes, que va a ser neuroectodermo, que va a migrar hacia esta región, va a producir una invaginación, se va a formar lo que es el surco neural, ¿verdad? Entonces, este surco neural va a empezar su cierre, el cierre inicia en la región central y se va hacia los extremos, cráneo caudal, ¿verdad? Produciendo un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. ¿Cuándo se produce el cierre del neuroporo anterior? Y el posterior en el día 28, ¿verdad? Entonces, esto acá ya lo hemos visto antes. Tenemos acá el neuroectodermo, ¿verdad? Y a sus costados se va a formar una acumulación de células que va a ser células de la cresta neural. ¿Se acuerdan que estas células de la cresta neural quedaban fuera del cierre del tubo neural, ¿verdad? Iban a ser células que iban a quedar fuera y que iban a pasar a formar parte de ¿qué? Del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que ya les había mencionado, la placa neural, los pliegues neurales, el cierre de este tubo neural y pues el proceso del cierre del tubo anterior, será como dice su compañera Romina el día 25, del neuroporo anterior, perdón, y del neuroporo posterior será el día 28, ¿ya? Más o menos el día 19 empieza la inducción de esta formación y para el día 23 empieza el cierre ya de este tubo. Ya, entonces, de este proceso de neurulación,
la placa neural, el surco neural, y de acá sale el canal neural o el tubo neural, como se le llama, y los pliegues neurales, perdón, y las crestas neurales, ¿verdad? Células de la cresta neural. Entonces, ¿cómo es que se produce la formación de este tubo nervioso, de este sistema nervioso central? Pues estas células del neuroectodermo, ya todas van a ser las que van a originar este tipo de, este sistema nervioso, que es un sistema muy complejo, ¿verdad? Estas van a ser unas células madre pluripotenciales. ¿Por qué? Porque van a dar origen a todo lo que es el sistema nervioso, ¿ya? A excepción de la microglia, cuyo origen va a ser del mesodermo. Acá tenemos pues cómo es que se produce esta formación del tubo neural. Vamos a tener que externamente ectodermo superficial, ¿verdad? Vamos a tener externamente ectodermo superficial, luego acá vamos a tener las células de la cresta neural que van a formar parte del sistema nervioso periférico, y acá tenemos el tubo neural que se cierra totalmente, y esta va a estar formado por células del neuroepitelio. Ya estas células del neuroepitelio van a ser células madre las cuales van a originar todas las estructuras. Acá vamos a tener, esta va a ser la estructura más o menos cómo es que se organiza el tubo neural. Vamos a tener que más internamente vamos a tener las células madre, luego vamos a tener en una capa más externa las células del manto, que van a estar formadas básicamente por neuroblastos. Estos neuroblastos van a ser células que van a tener unos núcleos bien grandes, redondos. El nucleoplasma de estas células va a ser pálido, y el núcleo losa, la parte más interna, la parte donde condensa el ADN, va a ser un poco más oscuro. Gracias a la formación de estas células es que se inicia el cierre del tubo neural, y estas se producen por proliferación del neuroepitelio. ¿Ya? Y luego vamos a tener una capa más externa de este tubo neural, que va a ser la capa marginal, que básicamente van a ser fibras nerviosas o axones de todos estos neuroblastos que se encuentran en la capa más interna. ¿Ya? La característica de estos neuroblastos pues es que van a estar mielinizados, ¿verdad? Que van a estar recubiertos por mielina, y esto le da un aspecto más claro. Entonces vamos a tener acá, miren, esta es la misma estructura. Vamos a tener la capa interna, que va a ser el neuroepitelio, luego vamos a tener capa del manto. Acá se van a encontrar en esta capa del manto todos los neuroblastos o todos los núcleos de estas células, y en la capa marginal, que va a ser la capa mielinizada, pues se van a encontrar todos los axones con las fibras nerviosas. Ya, tanto así que dividimos en dos capas este tubo neural, una capa más interna, que es la capa del manto, y la capa más externa, que va a ser la capa marginal. Más adelante ya vamos a dividir en dos regiones, una región anterior, que va a ser ¿qué parte? ¿Sensitiva o motora? Motora. ¿Sensitiva? La parte anterior, que es la sensitiva. La parte anterior, perdón, es esta de acá. ¿Qué va a ser? O ventral, es esta de acá. ¿Qué va a ser? Sensitiva. ¿Sensitiva o motora? Sensitiva. Motora, y la parte dorsal, que es la parte de acá, va a ser sensitiva. En la parte dorsal se van a formar las asas, ya cuando hablamos de la médula espinal, se van a formar asas que van a tomar la forma de mariposa, ¿verdad? Esta capa interna o la capa del manto va a tomar la forma de mariposa, y va a ser la parte más interna la sustancia gris. ¿Por qué se le llama sustancia gris? Porque por sus mismos núcleos toma una coloración más oscura, y la sustancia blanca, que es la parte externa, por la mielina, toma una coloración más blanca, y por eso va a ser también llamada la sustancia blanca. O no una coloración blanca, sino una coloración más clara. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le va a llamar la sustancia gris y la sustancia blanca. En las astas posteriores vamos a tener que van a ser sensitivas, y las astas anteriores vamos a tener que van a ser motoras. ¿Ya? También
bueno, sé que es lo que ya lo hablamos, sino es cómo se produce todo el proceso de la formación. Vamos a tener acá, como les decía, una capa más interna o del neuroepitelio que va a ser la capa ependimaria. Luego vamos a tener la capa del manto que va a ser un poquito más externa y la capa marginal que va a ser la que va a estar afuera, ¿verdad? ¿Por qué lo diferencian esta capa del manto con dos coloraciones diferentes? Porque acá va a estar delimitada por un surco limitante, que es lo de acá, ¿verdad? Y este surco limitante, ¿qué va a hacer? Va a dividir la porción motora de la porción sensitiva, ¿ya? Va a dividir la porción motora de la porción sensitiva. Vamos a tener que las placas alares, o que la placa alar va a ser sensitiva y la placa basal se va a convertir en una porción motora. ¿Ya? Acá esto es lo que les decía, las asas dorsales, las placas alares que se convirtieron más adelante en las asas dorsales van a formar lo que es la porción sensitiva y el asa ventral o la posterior va a formar, perdón, o la anterior va a formar el asa motora. Ahora, cuando se forman estas dos asas o cuando se forma esta ala de mariposa, vamos a tener que se va a formar una asta lateral autónoma o una asa intermedia. Pero hay que tener en cuenta que esta asa intermedia no está en toda la columna vertebral, ¿verdad? O en toda la médula. Esta asa intermedia únicamente lo vamos a encontrar desde T1, ¿ya? O va a iniciar más o menos en T1 y va a finalizar en L2 o en L3. Y básicamente, ¿qué va a hacer? Acá vamos a tener un grupo de sistema de neuronas que van a pertenecer al sistema nervioso autónomo y solamente van a existir entre estas regiones, entre T1 y va a pasar por T2 y máximo va a llegar hasta L2 o L3. Ya acá tenemos lo que les decía, la región dorsal va a ser la región sensitiva, o sea, la región más posterior va a ser la región sensitiva y la región ventral va a ser la región motora. Ya eso es lo que ya hablamos. La capa marginal, como les dije también, se va a formar la sustancia blanca, la capa del manto va a formar la sustancia gris, las áreas alares van a tener áreas sensitivas, las alares son las posteriores y las basales van a ser las áreas motoras. De la placa del techo se van a formar los plexos coroideos y la placa del piso simplemente va a reducir su tamaño. Hay que tener en cuenta que el surco limitante, que lo que les decía que divide entre la región sensitiva y la región motora, se va a extender más o menos hasta la unión del mesencéfalo y del prosencéfalo. Y las placas alares y basales van a ser solamente reconocibles en lo que es el mesencéfalo y el trompencéfalo. ¿Cómo es que se produce esta histiogénesis del neuroepitelio? Pues todas van a provenir de células nerviosas o células madre nerviosas pluripotenciales, como les decía, que van a derivar del neuroectodermo. Y estas pues van a ser los que van a formar o después de varias divisiones se van a formar en células madre bipotenciales, que únicamente van a dar células de o van a expresar las que expresan la proteína ácida gliosidilar, que van a ser células de la macroglia, porque recuerden que de la microglia provienen de dónde? Del mesodermo, ¿ya? Y las células que van a expresar proteínas de neurofilamentos, que va a ser la línea neuronal, que es ya todo lo que nosotros conocemos y que finalmente va a dar a las neuronas, ¿verdad? Las células de la línea de la macroglia pues van a dar a los astrocitos, básicamente a las células gliales, radiales y a las ependimales, ¿ya? Entonces, así es como se produce la formación de estas células. Como les dije, la capa más interna van a ser las células neuroepiteliales o las células madre, ¿verdad? Y estas van a ir convirtiéndose conforme
estén en una parte más externa. Van a pasar a formar parte de los neuroblastos. Su característica es que van a ser células grandes, con núcleos grandes, y el nucleolo va a ser un poco más intenso o más oscuro que el resto de la célula. Luego, estos neuroblastos van a ser primero apolares, luego se van a convertir en bipolares y pueden llegar a ser multipolares, ¿verdad? Entonces, teniendo una extensión o los axones que van a formar ya parte de la capa marginal. En esta región de acá vamos a tener estas células, únicamente los núcleos de las células, los núcleos de las neuronas, y en la parte más externa, en la capa marginal, únicamente vamos a tener axones de estas células. Ya, por eso es muy importante que cuando hay lesiones a nivel medular, lesiones a nivel de la médula, básicamente, no se regeneran, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las neuronas son de las células que no se regeneran. Una vez que se producen las lesiones, ya podríamos estar hablando de lesiones permanentes, ¿ya? Por eso es que pacientes que, no sé, por un accidente tuvieron alguna alteración de la columna, que por AOV dañó la médula, produjo una lesión en la médula, que vamos a tener pacientes parapléjicas, semipléjicas, ya de por vida, ¿verdad? Porque las neuronas no se regeneran. Hay que tener en cuenta eso. Personas que de repente se recuperan con terapia física, y esto es porque no hubo daño medular. ¿Ya? Las personas que, no sé, quedan en silla de ruedas y con terapia física se van recuperando, es porque no hubo daño medular. ¿Ya? Entonces, en la médula espinal, pues ya hablamos acá una parte de la médula, de la médula espinal. Hay que tener en cuenta que en la médula espinal, pues vamos a tener este tipo de anatomía, se podría decir, y vamos a tener que en la médula espinal va a ser mucho más marcado esta región, ¿no? De la sustancia blanca y la sustancia gris. Acá en la sustancia gris igual vamos a tener todos los núcleos de las células, y en la sustancia blanca vamos a tener todos los axones de estas células. Hay que tener en cuenta que la médula espinal está protegido por un tejido óseo que va a ser la columna vertebral o las vértebras, y que estas vértebras, ¿de dónde provienen? Del mesodermo paraxial. Ya este mesodermo paraxial únicamente da como que la protección o el caparazón, se podría decir, donde se va a albergar esta médula espinal. Es únicamente como una protección. Ya hay que tener en cuenta, ¿se acuerdan de los somitas? Cuando hablábamos de los somitas teníamos 3 regiones. ¿Cuáles eran? Dermatoma, miotoma y... Esclerotoma. ¿Cómo? Esclerotoma. Esclerotoma. Entonces, este esclerotoma es el que da origen básicamente a esta columna vertebral o a estas vértebras. Hay que tener en cuenta que en un inicio, cuando se produce el desarrollo de la médula espinal, hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la columna vertebral vamos a encontrar médula espinal, ¿ya? O sea, más o menos para el tercer mes de desarrollo, toda la columna vertebral va a albergar médula espinal. Pero luego, ¿qué va a pasar? Conforme empieza el crecimiento ya de este bebé, la elongación de este bebé, esta columna vertebral o esta vértebra, las vértebras van a crecer de una manera mucho más exponencial que la médula espinal. Entonces va a quedar lo que nosotros llamamos la cola de caballo, ¿verdad? Y la médula espinal va a llegar únicamente ¿hasta dónde? Hasta el L3. Por eso es que las anestesia raquídea, anestesia epidural, generalmente se pone a nivel de L4, L5. O por eso es que, por ejemplo, las fracturas o las alteraciones a nivel del coxis, por ejemplo, estamos hablando del sacro, de las regiones más lumbares, no son tan incapacitantes, no son tan severas, se podría decir, como las alteraciones que se producen a nivel de las vértebras torácicas, pues, ¿no? De repente por ejemplo, una sección a nivel de la vértebra torácica le puede
atacó al paciente y ahí murió, ¿verdad? En cambio, las vértebras en esta región de la cola de caballo, que nosotros le llamamos, únicamente vamos a tener axones, ¿ya? O sea, no tenemos médula espinal, sino vamos a tener axones, y hay que tener en cuenta que únicamente la médula espinal llega hasta L3. ¿Sí? Ya, eso acá es lo que les decía, más o menos hasta el segundo o tercer mes vamos a tener que la médula espinal va a llegar o va a cubrir toda la columna. No es que después se vayan a formar vértebras, ¿ah? Porque las vértebras ya sabemos que provienen de las somitas y va a ser el mismo número de somitas. Claro que las somitas sacras y las somitas coxíceas se van a condensar y van a formar un solo hueso, pero esta médula va a abarcar toda la columna, ¿ya? Todas las vértebras. Después es que ya únicamente llegamos hasta L3. Recuerden, L3. Entonces, ¿qué alteraciones se pueden producir? En esta médula espinal pues se pueden producir cuando se producen alteraciones o los defectos del cierre del tubo neural. Hay que tener en cuenta que estos defectos del cierre del tubo neural se deberían de detectar máximo hasta las 20-22 semanas, que es la ecografía morfológica, ¿ya? Ahí se hace un seguimiento lateral, un seguimiento anterior, un seguimiento vértebra por vértebra de la columna. ¿Para qué? Para evitar que se nos pase estos defectos del cierre del tubo neural. ¿Por qué? Porque estos defectos del cierre del tubo neural se pueden operar intraútero máximo hasta las 28 semanas. Ya, máximo. A partir de las 28 semanas, por más que se operen dentro del útero, las lesiones ya van a ser permanentes en el recién nacido. Antes de las 28 semanas podemos todavía evitar ese tipo de lesiones o que ese tipo de lesiones queden de una manera permanente, ¿ya? Entonces, estos defectos del cierre del tubo neural vamos a tener que pueden ser cerrados, o sea, estamos hablando de una espina bífida oculta, o pueden ser abiertos. Y si es que son abiertos, va a depender bastante qué es lo que yo voy a encontrar dentro para ver la severidad. Entonces, normalmente es así. Miren, normalmente voy a tener acá la médula espinal, perdón, acá voy a tener la vértebra, acá voy a tener la médula espinal. Ya, entonces, externamente, esta parte de acá va a ser la piel del bebé, no va a haber nada. Cuando se presenta una espina bífida oculta, ¿qué quiere decir? Miren, acá ven, esto de acá es como que la médula siempre tiene que estar así, la columna vertebral tiene un asta posterior y siempre están así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta, así como en ecografía le llaman la tienda de campaña, entonces esta tienda de campaña en una espina bífida oculta no está así totalmente formada, sino está abierta, ya como está acá. O sea, estas dos regiones de acá debían de estar totalmente cerradas, ¿verdad? Entonces, acá están abiertas. Por lo tanto, esta médula espinal de acá está expuesta. Acá estamos hablando de una disrafia espinal oculta o de una espina bífida oculta, ¿ya? Este de acá es la espina bífida. ¿Por qué bífida? Porque tiene dos puntas, se podría decir, ¿no? Entonces, este de acá es la espina bífida oculta. Externamente yo no voy a tener nada. O sea, externamente mi paciente no va a tener nada. Pero internamente, cuando yo hago la ecografía, como les digo, como tengo que revisar vértebra por vértebra, voy a encontrar esta espina bífida, ¿ya? Y luego la espina bífida abierta es cuando me permite la protrusión o una tumoración a nivel de la región dorsal o a nivel de la columna, ¿ya? ¿Y de qué va a depender la severidad de los pacientes? De lo que contenga esta tumoración. Ya, entonces, acá tenemos la protrusión, miren, de las membranas, ya que pueden estar las membranas afuera, y esta espina bífida o esta tumoración puede estar llena únicamente de líquido cefalorraquídeo.
entonces ahí estamos hablando de un meningocele. Únicamente vamos a encontrar dura madre, ya, y vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. Pero cuando ya estamos hablando de un mielo meningocele, es cuando encontramos la médula espinal afuera. O sea, en esta tumoración tendríamos acá las membranas meningias, vamos a tener líquido cefalorraquídeo y aparte contenido o tejido de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, eso de ahí va a ser un mielo meningocele. Ya, entonces, acuérdense, tenemos espina bífida oculta y espina bífida abierta. De la espina bífida oculta, pues ya sabemos que únicamente vamos a encontrarlo por ecografía porque externamente no vamos a ver nada. ¿Verdad? Les estoy hablando de la etapa prenatal, ¿no? Ya, y en la espina bífida abierta vamos a tener dos, ¿verdad? El meningocele y el mielo meningocele. El meningocele es una tumoración a nivel de la columna vertebral donde únicamente va a estar contenida ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. O sea, vamos a encontrar las membranas o las membranas meningias o las meninges con líquido cefalorraquídeo. En cambio, en el mielo meningocele vamos a encontrar las membranas meningias, líquido cefalorraquídeo y la médula espinal. ¿Ok? De todas estas cuatro, perdón, de todas estas tres, la que tiene peor pronóstico, pues obviamente es Mielo meningocele. ¿ya? Antes de las 28 semanas, no te digo, pero ya después, cuando nace un bebé, obviamente van a ser con parálisis, van a ser ya con alteraciones que ya no se van a poder solucionar. Porque después de las 28 semanas, las lesiones que ya se producen van a ser permanentes. ¿Ya? En un bebé. Es como que una característica del mielo meningocele, de la espina bífida. ¿Ya? Es como que una característica. Uno tiene el mechón de pelo y el otro tiene la tumoración. ¿Cómo un mechón de pelo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que va a estar organizado nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro igual proviene también de la formación del tubo neural, ¿verdad? El tubo neural le da origen a la médula espinal que hemos hablado y al cerebro. Entonces, para la cuarta semana, nosotros vamos a tener tres vesículas principales en el cerebro, que van a ser de las cuales van a surgir o van a dar origen el resto de todas las partes más adelante, ¿verdad? Vamos a tener el prosencéfalo, que está más a la región craneal. Ya vamos a tener el mesencéfalo y vamos a tener el rombencéfalo. De estas tres vesículas primarias se va a dar origen a 5 vesículas secundarias. Y estas vesículas secundarias ya se desarrollan más o menos para la quinta semana. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser estas vesículas secundarias? Del prosencéfalo van a nacer el telencéfalo, que es el más externo, y el diencéfalo. ¿Ya? El mesencéfalo se va a quedar como tal, como mesencéfalo, y el rombencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. ¿Ok? Entonces, el prosencéfalo y el rombencéfalo se dividen. El prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo, y el rombencéfalo se forma el metencéfalo y el mielencéfalo. El mesencéfalo se queda como tal. Únicamente lo que va a tener va a ser crecimiento, ¿verdad? Ya. Entonces, así es como nosotros tenemos el origen a las cuartas, o sea, primero se va a formar el tubo neural, ¿no? Para las 4 semanas se producen, como les dije, las tres vesículas primarias que van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo, y vamos a tener la médula espinal. Y luego, a partir de estas vesículas primarias, se van a formar las vesículas secundarias. El del prosencéfalo sale o nace el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo se queda como tal, como mesencéfalo, y del rombencéfalo nace el metencéfalo y el mielencéfalo. Hay que tener en cuenta que el telencéfalo va a dar origen a ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? El diencéfalo va a dar origen a lo que es el tálamo y el hipotálamo, ¿ya?
El mesencéfalo da origen al mesencéfalo, el metencéfalo da origen al puente y va a dar origen al cerebelo, ¿ya? Y el mielencéfalo va a dar origen a lo que es el bulbo raquídeo. Acá vamos a tener cuáles van a ser los derivados del neuroepitelio y derivados de las cavidades. Ya hay que tener en cuenta bastante esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos o vemos en un bebé, no vamos a ver únicamente las estructuras, sino también vamos a ver la cantidad de o que el líquido cefalorraquídeo tenga un drenaje adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar microcefalias, macrocefalias, y de estas microcefalias o macrocefalias, por ejemplo, al detectar en un bebé tenemos que detectar a qué se debe. Muchas veces estas macrocefalias se van a deber básicamente a hidrocefalia, ¿verdad? Que la cabeza del bebé está muy grande. Y la cabeza del bebé grande por hidrocefalia no se va a deber a estructuras de estructuras sólidas, sino básicamente puede ser por la acumulación de líquido. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado drenaje, ¿ya? Entonces, el telencéfalo, como les dije, nacen ambos hemisferios cerebrales. ¿Y qué derivados de cavidad van a nacer? Van a nacer los ventrículos laterales. Eso se evalúa por ecografía en la ecografía de las 20 semanas, ¿ya? Se mide. El diencéfalo va a dar origen a lo que es el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, el infundíbulo, y va a dar origen al tercer ventrículo. El mesencéfalo va a dar origen al mesencéfalo o al cerebro medio, que también se le llama, y va a dar origen a lo que es el acueducto cerebral. El rompencéfalo va a dar origen al metencéfalo y a su vez al puente y al cerebelo, y va a dar origen al cuarto ventrículo. ¿Ya? El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo y no da origen a ningún derivado de la cavidad. Y pues de la médula espinal ya sabemos que vamos a tener el conducto ependimario, ¿verdad? Ya. Entonces, esto de acá es lo que nosotros estábamos hablando. El tubo neural, esto va por arriba de la cuarta somita, va a formar lo que es el encéfalo, y por debajo de la cuarta somita va a formar lo que es la médula espinal. ¿Ya? Ya sabemos, en la región cerebral primero va a formar 3 vesículas, a partir de las cuales van a nacer las 5 vesículas secundarias. Del prosencéfalo van a ser, o que va a ser la vesícula más anterior, van a formarse dos vesículas, que va a ser el diencéfalo y el telencéfalo. El mesencéfalo se queda como tal, ¿ya? Y el rombencéfalo va a formar lo que es el mielencéfalo y el metencéfalo, lo que ya lo hablamos hace un momento, ¿verdad? Del mielencéfalo, como les dije, se va a dar origen a lo que es el bulbo raquídeo. Básicamente las estructuras van a ser similares. Vamos a tener en la capa más interna, vamos a tener los grupos o los núcleos neuronales, y en las capas más externas vamos a tener los axones, pero en estas regiones ya van tomando distintas formas. ¿Por qué? Por los orificios que se van a formar. Por ejemplo, en el mielencéfalo dijimos que se formaba el cuarto ventrículo, que era un solo ventrículo, ¿verdad? El primer y segundo ventrículo van a ser pares, ¿ya? Entonces, esto básicamente va a tomar esta forma. Acá vamos a tener el cuarto ventrículo y ya no va a tener la forma de mariposa que tomaba en la médula espinal, ¿verdad? Sino simplemente vamos a tener como estructuras que van a estar rodeando a este cuarto ventrículo, en un solo ¿ya? Vamos a tener también que se van a formar las células ependimarias, que se van a encontrar en la placa del techo, en la placa más externa, y esto va a estar cubierto por las meninges o por la piama. El metencéfalo, ya lo dijimos, va a formar lo que es el cerebelo, la protuberancia y el puente, ¿no? Este de acá sí va a tomar esta estructura, pero
la región interna para las 8 semanas, o ese orificio que se encontraba en la región más interna va a ser un poco más grande para el cuarto mes, quedando ya esta estructura un poco más estrecha, y lo que va a formar va a ser el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. ¿Ya? Si han escuchado que cuando hay hidrocefalias, ¿qué es lo que se coloca? Se colocan unas válvulas, ¿verdad? Que van a derivar este líquido cefalorraquídeo que se forma hacia el peritoneo, hacia la cavidad abdominal. ¿Ya? Hacia la cavidad abdominal. El drenaje del líquido cefalorraquídeo va a ser primero, segundo ventrículo, llega hacia el tercer ventrículo, pasa por el acueducto, pasa al cuarto ventrículo y drena hacia la médula espinal. ¿Ya? O acá vamos a tener este de acá va a ser esto de acá va a ser su drenaje. ¿Ya? Vamos a tener así va a ser el drenaje al inicio, cuando todo empieza el desarrollo, o más o menos vamos a tener acá como un bebé de 7 para las 7, 8 semanas, cuando ya se han producido todas las formaciones o las derivaciones de todas las vesículas secundarias, cuando ya se están formando las estructuras anatómicas. Ya, acá vamos a tener primero, segundo ventrículo, vamos a tener acá el tercer ventrículo y acá vamos a tener el cuarto ventrículo, que de esta estructura de acá van a persistir hasta la edad adulta, y todo es un sistema de drenaje. Ya, todo es un sistema de drenaje. Entonces, conforme aumenta la cantidad de este líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, también va a aumentar la presión en estas superficies internas, y siempre se va a mantener cierta presión. Por eso es que a veces cuando hay traumas o en neurología van a medir presión intracraneal, ¿verdad? Ya y como si es que este líquido cefalorraquídeo, o sea, era igual que el líquido amniótico, ¿no? El líquido amniótico, ¿se acuerdan? Servía para el desarrollo de todos los órganos. Igual, este líquido cefalorraquídeo va a servir como un inductor o como una sustancia que va a ser necesaria para el desarrollo global de todo el cerebro. Como les decía, la hidrocefalia se traduce en un incremento de los ventrículos, ¿ya? Básicamente se va a producir como un incremento en los ventrículos. Miren, debería de tener esta estructura. Acá tenemos el tercer ventrículo, acá tenemos el primer, segundo ventrículo, ¿verdad? Esto es el orden más arriba, y la hidrocefalia lo vamos a encontrar de esta forma. Y va a depender de qué ventrículo está alterado para yo poder identificar. Ya, esta hidrocefalia la podemos tener como hidrocefalia comunicante y hidrocefalia no comunicante. La no comunicante es la que se da por una estenosis, básicamente estenosis congénita de acueducto de Silvio, y es donde siempre se va a ir acumulando más. Y la hidrocefalia comunicante básicamente se debe, por ejemplo, a un adenoma de los plexos coroideos, y básicamente se da por un bloqueo de la reabsorción o de la absorción de este líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, esto acá lo que ya lo hablamos del prosencéfalo, que va a dar origen al diencéfalo. Lo que me interesa básicamente es que ustedes estudien lo que son las vesículas primarias, ¿ya? O las vesículas principales y las vesículas secundarias, qué estructuras derivan, y el cuadrito que les he mencionado de los conductos y todo eso, de lo que deriva. ¿Ya? Esto acá ya son las estructuras que nosotros mencionamos que van a derivar la hipófisis. Básicamente, ¿de dónde deriva la hipófisis? Hipotálamo. Derivan del prosencéfalo. Ya, el prosencéfalo o el telencéfalo también va a dar el hipocampo. Importancias cerebrales. Ya, entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo de estas
Estas meninges van a provenir del telencéfalo, ¿ya? Hay que tener en cuenta, del telencéfalo provienen estas meninges y estas de acá van a ser 3 capas o 3 membranas que van a cubrir totalmente el cerebro y la médula espinal. ¿Cuáles van a ser las meninges? Dura madre, pía madre, arenoides. Ya, dura madre, aracnoides y pía madre, ¿verdad? Estas meninges básicamente nos sirven como protección y van a derivar del mesodermo y de células de la cresta neural para formarse entre la cuarta y la quinta semana de desarrollo. Ya, entonces las meninges se forman entre la cuarta y la quinta semana de desarrollo. Básicamente, como les digo, es una protección de lo que es todo el cerebro y la médula espinal. En la capa más externa va a formar lo que es la dura madre. La característica de esta dura madre es que es más resistente, ¿verdad? La dura madre es más resistente, más gruesa, ¿ya? Esta va a encerrar la capa intermedia que va a ser la aracnoides, ¿ya? Y la capa más interna que va a ser Pía madre. la pía madre, que es una capa más delicada, se podría decir, que es una capa más delgada. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo, se va a formar lo vamos a encontrar en la, ¿cómo se llama? No era de la cresta neural, pero se acuerdan que les dije que cuando iban a formar las astas, íbamos a tener también una asta intermedia, ya, que iba de dónde? Desde T1 hasta L2. Únicamente en esta región vamos a encontrar células o ganglios que van a provenir o que van a pertenecer a este sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, como les decía, en el sistema nervioso simpático vamos a tener células preganglionares y postganglionares, ¿verdad? Estas astas pre van a encontrarse desde la T1 y máximo van a llegar hasta la L2. Posterior a esto, únicamente ya vamos a tener raíces nerviosas, ya desde T5 hasta las regiones lumbares. Básicamente, este sistema nervioso autónomo se va a formar por células de la cresta neural, ya no van a estar englobadas dentro de lo que es la formación de células del tubo neural. Y hay que tener en cuenta que este sistema nervioso autónomo podría ser simpático y Simpático. parasimpático. ¿Cuál es el que obedece? El simpático. ¿O el parasimpático? El simpático. El simpático es el que puede responder órdenes, ¿verdad? Y el parasimpático es Involuntario. Ya está. El sistema nervioso autónomo simpático vamos a tener que vamos a tener también en o sus raíces nerviosas vamos a tener en todos los órganos. Básicamente acá lo tenemos, ¿no? El parasimpático se encarga de la contracción de las pupilas, el simpático de la dilatación de las pupilas. Estos detalles, anatomía, ustedes eso ahí lo van a estudiar allá. Los pares craneales ya lo hemos estudiado cuando hemos estudiado arcos faringios, ¿verdad? Solamente para que lo mencionen. ¿Ya? Vamos a tener el primer par que va a ser el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el motor ocular común, cuarto el patético, quinto el trigémino, sexto el motor ocular externo, séptimo el facial, octavo el auditivo, noveno glosofaringio, décimo el vago, onceavo el espinal y 12 el hipofaringio. ¿Ya? Esto de acá le hemos puesto, la verdad, pero no es de embriología, esto de acá es para que ustedes lo estudien en anatomía. Sí. Eso de ahí es básicamente anatomía. Ya lo pasé ya. Entonces, en embriología lo que hagan énfasis es en la formación, como les expliqué, médula espinal de las astas. Astas posteriores, astas anteriores, como es que se forma la sustancia blanca, la sustancia gris, y en lo que es el cerebro, las vesículas primarias, secundarias y todos los conductos, ¿ya? Y qué estructuras derivan y qué
cada vesícula. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. Entonces, ¿en qué momento se identifica que no se paga el ecografía? A partir de las 20 semanas de todo. O sea, se hace una ecografía a partir de las 13 semanas que menciona que debería de hacerse entre las 11 y las 13, entonces 6 semanas una ecografía, la morfológica del primer trimestre le llaman, pero muchas veces ahí no se detectan estas